Bien, retornamos con más de portada y hoy tenemos por acá a Luis Lucho Duque, Duque con K. Él es candidato a diputado por San Miguelito por la libre postulación. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a portada. Buenos días, gracias Jorlen por la oportunidad de poder estar por aquí. Gracias a todas las personas que me dieron la oportunidad también de San Miguelito de estar hoy en día pudiéndoles representar como candidato a diputado independiente para estas elecciones del 2024, el próximo año, ¿no? Bueno, vimos que tú como joven, como candidato a diputado, muy joven, has estado desde el día uno en estas jornadas de protestas y manifestaciones en rechazo de esta ley 406 que aprobó el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia, cómo has visto tú la participación de la juventud en estos temas, pues muy importantes en el país. Sí, mira Jorlen, yo creo que la juventud ha tomado un rol protagónico, un rol importante y fundamental para demostrar de que sí podemos lograr los cambios que nosotros como país queremos, siempre y cuando nos unimos y lo hemos logrado. En las calles se vio una juventud unida, una juventud comprometida, que no se veían este tipo de manifestaciones desde las dictaduras, desde el tiempo de la dictadura. Y ahora se han visto unas aglomeraciones de personas jóvenes que han estado liderando de forma pacífica y logrando que se pueda conseguir los objetivos que estamos queriendo. No a la minería, un país libre, un Panamá verde, que pueda realmente defender su biodiversidad, buscando tener y cuidar nuestra fauna, nuestra flora, cuidar nuestro recurso natural, que es lo más importante que tenemos como país. Los jóvenes, viendo esta vía y entendiendo la coyuntura, hemos podido unirnos y enfocar esta vía hacia esa lucha que se tiene, que viene siendo no al contrato minero, no a la minería aquí en Panamá. Ok, tú también como uno de los manifestantes, ¿no? Sí, Que han estado en esta lucha durante estos, bueno, ya en 2 días ya vamos a cumplir un mes sí. desde que iniciaron estas series de manifestaciones pacíficas. ¿Cómo tú calificas el rol de la Policía Nacional, las unidades antidisturbios de la Policía Nacional que han estado durante todos estas semanas en estos puntos de manifestaciones? Tú en tu cuenta de Twitter habías denunciado algún tipo de represión contra manifestantes, contra grupos de jóvenes que estuvieron manifestándose de manera pacífica. Sí, mira, casualmente yo era uno de los jóvenes que estábamos manifestándonos de manera pacífica. Yo estaba con mi esposa participando de toda esta coyuntura y la represión policial que nosotros hemos vivido se ha ido más allá de querer mantener el orden con las personas que realmente hemos estado manifestándonos de forma pacífica. Siempre hay personas que se infiltran en estas manifestaciones, en estas concentraciones, que no tienen nada que ver con nosotros, los que estamos manifestándonos con una causa legítima. Pero ellos tienden a provocar a la policía y por ende la policía en vez de reprimirlos a ellos, reprime a toda una multitud y están hasta planificados para poder de que nosotros sintamos ese temor. Pero la ciudadanía, los jóvenes hemos visto y hemos dado a conocer de que somos más y no tenemos miedo y vamos a estar luchando hasta el final. Hoy en día algo clave que se ha estado viendo y yo creo que es importante que hagamos esta reflexión. ¿Quiénes son los principales culpables de esta crisis? Se habla mucho de las protestas, de los cierres, pero ¿quiénes son los responsables de esta crisis? Creo que es importante que llevemos a esa coyuntura y volvamos a recordar. Tenemos a un presidente de la República, a un vicepresidente de la República, ministros que fueron los responsables de hoy en día tener este contrato aprobado. Y a causa de este problema raíz, de algo que ellos hicieron, se ha desencadenado una serie de protestas, se ha desencadenado, como bien tú dices, protestas que llevan alrededor de un mes, pérdidas económicas y más que todo, y lo más importante y lamentable que hemos podido ver, ha sido la pérdida de vidas humanas dentro de las manifestaciones. Tenemos manifestaciones donde se han perdido manifestantes y también personas que han sido asesinadas a sangre fría por este señor en Chame, que el gobierno como tal no ha tenido una
una participación, un pronunciamiento responsable con respecto a lo que ha sucedido. Yo de mi parte no lo he visto, me parece algo inhumano de parte del presidente de la República, de todos los pronunciamientos que ha podido tener, no tocar este tema tan importante. Y entendamos algo, esto lleva a liderazgo responsable. Y no me gustaría solamente hablar de lo malo, porque tenemos que proponer qué cosas nosotros tenemos que hacer en este momento para poder recobrar un poco la confianza de lo que está sucediendo. La destitución de algunos ministros. Esto lleva a que se pueda recuperar un poco la credibilidad que se ha visto en estos momentos. ¿Tú consideras que hay muchos que han hecho este tipo de propuesta de pues algunos cambios en el gabinete? ¿Tú crees que eso sería de repente una salida o que el pueblo baje un poco, se estabilice un poco el país? Mira, no, yo diría que sí, es importante. ¿Por qué? Porque cómo yo voy a pactar o a hablar o a dialogar con los mismos que nos tienen en la situación que nosotros estamos. Eso es algo que hay que entender. ¿Y a cuál de estos ministros tú consideras que deberían remover del cargo? Sí, obviamente tenemos al ministro de Ambiente, al ministro de Comercio e Industrias, tienen que irse del gabinete. El presidente tiene que tomar acciones. ¿Cómo es posible que en otros países como Uruguay, pasó hace poco, los mismos ministros han renunciado a su cargo por cometer cosas menores? Se tiene en Uruguay que uno de los ministros, el ministro de Interior, renunció por unos casos que se estaban dando de otorgar unos pasaportes a narcotraficantes, y ellos renunciaron, y con ellos se fueron también su viceministro y otras personas, funcionarios públicos. ¿Por qué aquí no? Cuando se han perdido vidas humanas, hemos perdido consecuencias económicas, pérdidas grandes de dinero en el país, afectando al agro, afectando a los emprendedores, afectando a los estudiantes, y no haya nadie que haya pagado por todos estos temas que se han dado. No, por eso es importante, y entendiendo la coyuntura de lo que viene después, porque entendamos algo, falta pocos días para que la Corte Suprema de Justicia entre en sesión permanente para nosotros poder esperar ese fallo de inconstitucionalidad. Que conste, se puede dar como no se puede dar, y hay que estar vigilantes. Por eso es importante la vigilia que se está haciendo hoy en día en la Corte Suprema de Justicia. Cuéntame, hay un sector que está cuestionando mucho la forma de presión por algunos grupos, algunos gremios docentes, grupos sindicales, Claro, de cierres, de bloqueos de puntos, de vías principales en el país, también en el interior y en la interamericana. Y hay unos que indican que, o sea, que ya hacen comentarios como que en estos momentos, como culpándolos a ellos de la situación, y se olvidan realmente de la raíz del problema. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿tú consideras que estás de acuerdo con estas protestas que se han seguido dando, estos cierres, o tú crees que con una vigilia, una manifestación pacífica, se puede lograr, el pueblo puede lograr ser escuchado por el gobierno? yo creo que por eso traje a colación, traje aquí a la mesa el punto de poder recordar los culpables principales de este problema, porque de ahí radica todo lo que ha sucedido, lo cual ha llevado a que tengamos estas manifestaciones. Yo te puedo decir de que, en mi punto de vista, las protestas son legítimas. El pueblo ya está cansado. El año pasado hubo otras crisis, la crisis del tema del combustible, con el tema de los medicamentos y la corrupción, y se vio un diálogo que no quedó en nada. Entonces, ya las personas no confían en el gobierno. Estamos en una crisis de representatividad, de confianza. Las protestas que se están dando por estos gremios, por los sindicatos, lo veo de una manera legítima, pero sí hay que buscar que se haga de forma pacífica, entendiendo de que los jóvenes, en su momento, unidos con toda la ciudadanía panameña, unidos con estos mismos grupos, logramos presiones importantes, y teniendo leyes, aprobando la ley de moratoria minera. O sea, ¿sabes? Sí se puede de manera pacífica tener esas presiones. ¿Pero tú crees que pacíficamente hay una verdadera presión? Históricamente, ejemplo, aquí en Panamá, las protestas tienen que ser como las que se dieron en julio del año pasado, para que realmente, digo, no hubo un resultado concreto en esta mesa de diálogo, pero bueno, se sentaron a conversar en el 2019 cuando se dio las protestas, las reformas constitucionales.
viste, o sea, todo lo que se dio en ese momento, los manifestantes que también en su mayoría eran jóvenes, ingresaron a los predios de la Asamblea Nacional y así fue que se logró conseguir algo. O sea, que se eliminara totalmente, se retirara este proyecto de la Asamblea Nacional. Sí. Entonces, por eso te digo, ¿tú consideras que manifestándose pacíficamente se llegaría a hacer presión? Sí, sí y no. O sea, en el sentido de que sí hay que cerrarla, sí yo llamo a esta lucha de hacer ese tipo de presión cerrando las calles, de buscar de la forma pacífica, en el sentido de no interrumpir el paso de las personas. Y cuando hablo de pacífica, por ejemplo, cuando se hacían las manifestaciones grandes en Calle 50, hace un par de semanas atrás, cuando habían temas, por lo menos, de ambulancias, temas de urgentes, que teníamos que dar pasos, se daban los pasos. Claro. Yo creo en el tema de los corredores humanitarios que se puedan dar para no afectar tanto a la economía, esperando este fallo. Claro. Yo, viendo esta una de las formas en las cuales podamos conseguir un objetivo, que viene siendo la inconstitucionalidad del contrato minero. Ellos también tienden, y hay que entender, de que la forma en que ellos o las opciones que ellos tienen o buscan van más que todo por la derogatoria de la ley. Son otra vía que ellos ven viable para este tema. Entonces, son protestas legítimas, pero yo buscaría llamar al diálogo, a tratar de convencer de que no paremos las manifestaciones, pero sí tratemos de buscar esos espacios para que las personas puedan pasar y no interrumpir tanto lo que se está viendo hoy en día, que es la economía. Estamos teniendo afectaciones muy grandes. Y los emprendedores, por ejemplo, nosotros en San Miguelito, casi la mayoría de las personas viven del trabajo informal, y eso es una afectación directa a las personas, y necesitamos hoy en día que se busque alguna forma que lleve a esperar ese fallo de la Corte Suprema de Justicia en los días que faltan, pero siguiendo manteniendo las manifestaciones y los cierres, porque es la vía de presión. Si nosotros no nos presionamos, no vamos a conseguir los objetivos. Bueno, ya tenemos conocimiento de que este próximo viernes 24 de noviembre, pues el Pleno de la Corte Suprema de Justicia va a abrir la sesión para discutir estas dos demandas. Bueno, son 10 demandas, 9 han sido ya admitidas, pero 2 de estas, que es de la licenciada Martita y la de Juan Sevillano. Ajá, Sevillano. Estas son las que han recibido las opiniones por parte de los dos procuradores, Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración. Ok, ¿qué consideras tú en base a las opiniones de estos dos magistrados? ¿Tú crees que la mayoría del Pleno de la Corte, recordemos que son 9 magistrados? Sí, clarito. Corte, ajá, para que haya el fallo sea inconstitucional, que es lo que digo yo que el pueblo está esperando, debería la mayoría, ¿no? Votar que es inconstitucional, en contra del mismo. En contra del mismo. ¿Tú consideras que opinas que eso se vaya a dar? Sí, hay dos vías en las cuales se pueden dar. Yo estudiando, viendo videos, leyendo, informándome de este asunto. Uno es que se declare la inconstitucionalidad, aluciendo de que el contrato nuevo, la ley 406, conlleva o busca o es igual al contrato de 1997, o sea, que tienen un parecido. Eso conllevaría que los mismos vicios de inconstitucionalidad que se declaró en el 2017 se declaren para este contrato de ley 406. ¿Como cuál? Como fue la parte de la licitación pública, que ahí está el tema más crucial de lo que se dio para declarar inconstitucional lo que fue el contrato de 1997, ¿verdad? Y también tenemos los daños ambientales que fueron reportados dentro del mismo fallo de inconstitucionalidad que se presentó. Y la otra vía que viene siendo que se puede declarar, que los magistrados pueden tomar, es los otros procesos de inconstitucionalidad que tiene el actual contrato. Pueden tomarse por esa vía, como cuáles: las violaciones que se tienen al régimen ecológico, violaciones al debido proceso de cómo se aprobó este contrato. También tenemos lo que fue la poca profundidad del análisis por parte de la Asamblea Nacional de Diputados. Y hay otras acciones, por ejemplo, el tema también de las violaciones que se tienen al régimen ecológico minero, que se tienen. Ahí hay parte de
de acciones que se pueden ver dentro del mismo contrato como tal y que han planteado los juristas que pueden ser bases importantes y legales para poder declarar inconstitucional este contrato. ¿Tú crees que la mayoría de los magistrados que conforman este pleno vayan a fallar Es en lo que contra? esperamos. Es lo que esperamos Y, ajá, ¿y que se cómo dé. tú interpretas también lo que anunció el presidente de la República la semana pasada en su cuarta, creo Sí, que durante esta jornada es la cuarta vez que se dirige a la nación, sí. una consulta al procurador de la administración Rigoberto González sobre la viabilidad de derogar el contrato ley minero? O sea, ¿cómo tú interpretas esta solicitud del presidente al procurador Rigoberto González? Una solicitud tardía. Yo creo que ya se le habían hecho consultas antes de que aprobaran este contrato y ellos hicieron caso omiso. Y simplemente yo siento que eso es un pataleo de ahogado que está haciendo el presidente. Ya se está hablando, ya el procurador de la administración habló claro de las demandas que se han presentado, que el contrato es inconstitucional. ¿Qué más estamos esperando? Yo sé que la solicitud era para ver si el tema de la derogatoria era viable o no dentro de los procesos que se tienen viables para poder declarar el contrato inconstitucional. Sin embargo, eh, nosotros ya estamos claros de que la mejor vía que nos conviene como país hasta el momento es el tema de la inconstitucionalidad. Lo declara la cláusula 46 del contrato minero, que nos va a excluir de la mayoría de los arbitrajes internacionales. No de todos, de seguro nos van a llamar, la empresa va a colocar un arbitraje, una demanda contra nosotros, pero nos va a surtir de herramientas legales y jurídicas que nos van a ayudar a salir más victoriosos de esta lucha que podemos tener. Y esto es algo importante. Y me gustaría traer un tema a la mesa, Jorlen, clave. Y tiene que ver un poco con el contrato minero y la coyuntura de lo que se está dando. Y tengamos claro, lo del contrato minero no solamente es la presión que se está viendo en las calles. No, eso fue la gota que derramó el Eso vaso, fue la gota. definitivamente, claro. Tenemos el tema aquí también de la corrupción rampante que se está viendo. Y dónde se ve el tema de la corrupción rampante. Y lo habló el ministro de Economía y Finanzas el día de ayer, cuando retiraron el presupuesto general del Estado. Yo me puse a hacer un poco de reflexión y yo me ponía a pensar, este es el presupuesto más grande que hemos tenido de nuestra nación desde nuestros inicios. No, y también a qué instituciones, qué ministerio es donde a qué más le corresponde dinero, de dónde le han hecho reducciones. Un ejemplo, el hospital oncológico, Total. a la educación. Entonces, o sea, es tanto, o sea, son dos líneas, tanto que es el presupuesto, uno de los presupuestos más altos 5 mil millones de presentado. dólares más comparación del 2023. Exacto, 5 millones, ajá. Sí, 5 mil millones más. Entonces estamos hablando de mucho dinero. A la Asamblea Nacional de Diputados tiene un aumento del 40% en gastos de funcionalidad. Estamos hablando de contratación de funcionarios. Sabemos que en su caso eso es para clientelismo, Claro. eso es para botellas. Y como bien tú mencionaste, una de las propuestas, porque no me gusta hablar solamente y criticar, quejarme, sino que también qué se puede proponer. Y una de las propuestas es que ese gasto lo reduzca realmente cuando devuelvan nuevamente con el nuevo presupuesto que planteó el ministro Héctor Alexander, que me parece también irresponsable, porque esto solamente se está dando por las presiones que se están viendo en las calles, porque si no, ¿dónde hubiera estado? Hubieran aprobado ese presupuesto. Entonces, ese 40%, distribuirlo, como bien tú acabaste de decir, Orlén, hacia el oncológico. El oncológico está necesitando, mira cómo se está inundando. Eso a mí me da dolor. Yo estuve ahí muchos años, muchos meses con mi mamá. Y eso da dolor. Y también que se pueda distribuir, porque son casi 50 millones de dólares extra que se le iba a dar a la Asamblea Nacional de Diputados para el 2024, hacia la construcción del nuevo oncológico. Y otro tema importante, los 25 millones de dólares que se iban a distribuir para los jamones que se tenían. Oye, demos un apoyo a todas las personas del agro, al turismo, que se ha visto afectado en estos momentos. Son cosas que el gobierno debe pensar y debe comenzar a ver dónde colocamos la ayuda. El presupuesto enmarca las prioridades del país. Si nosotros queremos ver hacia dónde se está dirigiendo el país, dónde está poniendo su foco o el enfoque del país, veamos el presupuesto general del Estado. Y si tú haces un análisis profundo de lo que te había del 2024, te das cuenta que la mayoría, el 40%, estamos hablando de gastos de funcionamiento. ¿Cómo eso es posible? El Estado no debe ser el mayor empleador del país.
Bueno, Luis, ya hemos hablado mucho sobre el tema del contrato ley minero, sobre lo que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo en estos momentos en el país. Ahora vamos a hablar de tu candidatura. Ok. Cuéntame, ¿cómo va tu candidatura a diputado por la libre postulación en San Miguelito? O sea, una región de la ciudad capital totalmente difícil. Sí, es uno de los distritos más densos en población. Estamos hablando del distrito que más diputados da en la República de Panamá. 7 candidatos a diputados. Gracias a Dios y al pueblo de San Miguelito, hoy en día tengo la oportunidad de poder correr como candidato a diputado, pero entendiendo algo, la realidad del distrito como tal, un distrito que hoy en día no ha sido bien planificado, siguen los problemas de inseguridad y sobre todo los problemas de la buena disposición de los desechos sólidos y también orgánicos, la basura, que estamos inundados en basura. Pero yo creo que es importante que hoy en día comencemos a optar por personas que busquen dentro de todo la elaboración de políticas públicas responsables. Y aquí yo llamo la elaboración de políticas públicas responsables, que puedan trabajar en la parte del diseño, formulación de las políticas públicas, la parte también de la implementación y sobre todo algo que no hacemos mucho, la parte del monitoreo y control de las políticas públicas, ver si realmente lo que implementamos está funcionando o no. Sabemos que este tema de la crisis de la basura en el distrito de San Miguelito no se ha resuelto en estos momentos y que esto tiene que ver más que todo con la alcaldía, ¿no? De Total, San Miguelito. Pero tú estás aspirando a diputado. a diputado. Pero ¿cómo tú podías contribuir desde una curul a resolver este problema? Claro que sí, una pregunta muy interesante. Yo por lo menos aspiro, sueño con que podamos implementar políticas públicas relacionadas a lo que es la economía circular y de una forma integral. Este problema no se va a resolver solamente con un tipo de proyecto, es un tema integral. Hay varios proyectos que hay que implementar para que esto se pueda resolver. Uno de ellos es parte de la economía circular, poder traer de nuevo la buena disposición de los desechos y volverlo a reincorporar dentro de la economía y así poder moverlo. Eso es algo importante que nosotros podemos implementar en conjunto con los gobiernos locales, alcaldías, juntas comunales. ¿Para qué? Para que se puedan hacer las docencias pertinentes, para que podamos apoyar a los emprendedores, para que este tipo de emprendimientos se puedan llevar a cabo en el distrito. Pero no reciben ese apoyo necesario para que se pueda dar. Cuando digo hay, me refiero a que son muy pocos los que lo hacen, pero se debe impulsar. Hoy en día tenemos un alcalde que no toma con responsabilidad estos temas, más de 20 años en el poder, diputados que tienen más de 20 años también en el poder, pero no se han atrevido a tocar esta problemática en el distrito. Yo sueño con un San Miguelito, nosotros no tengamos que salir del distrito para decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la cinta costera, yo quiero ir a una escuela fuera del distrito, o tengo que ir a una escuela fuera del distrito porque en mi distrito no hay escuelas. Yo sueño con un San Miguelito donde yo pueda sentirme orgulloso de poder estar ahí. Somos el distrito donde tenemos a las personas que trabajan para la ciudad, para las empresas de la ciudad, una ciudad dormitorio. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a tener a San Miguelito como un ejemplo y referencia. ¿Y por qué traía la parte de educación? Y también del tema de las políticas públicas relacionadas a la Asamblea Nacional, yo como diputado. Por ejemplo, las banderas. Tenemos un diputado como que es Juan Diego Vázquez, que él ha venido dentro de todo liderando toda esta parte de la lucha contra la corrupción. Y es una bandera que él no va a estar el próximo año en la Asamblea Nacional de Diputados. Y tampoco Gabriel Silva. Y yo me uní a esta coalición Vamos por una simple razón. Hay un dicho que me decía mi abuela, me decía mi gente, me lo decían los sacerdotes. Yo soy de la iglesia, cuando yo hablo me dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo estoy con gente que está haciendo la buena política y quiero continuar esa buena política. ¿Cómo qué bandera? El tema del reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados. Hay que seguir impulsando esos cambios. Diputado que no va, no cobra. Impulsar lo que son los temas de rendición de cuentas, transparencia, para que se pueda tener dentro de todo un distrito que tenga diputados responsables, que vayan a trabajar y que estén pensando en cambiar el país. Hay un hilo, en las últimas semanas se ha registrado un hilo de homicidios de figuras políticas, de representantes, de allegados a diputados.
de partidos políticos tradicionales y específicamente, ay, perdón, allí en esta región del país. En San Miguelito, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que es lamentable que tengamos que llegar a estos temas. Son vidas humanas, dentro de todo son vidas humanas y no tenemos que llegar hasta este punto de tener que eh, morir, que te asesinen por estar dentro de la política. La política no nace para eso. La política nace para poder servir a los demás. Es preocupante, que te diga que no tiene miedo de eso, es mentira, pero te puedo decir que dentro de todo el objetivo de querer cambiar el país es mucho más grande. Por eso yo creo que las personas tienen que entender que tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar la forma de hacer política y tenemos que cambiar a los actores que están dentro de la política. Porque mucho esto se da porque colocamos actores que no sabemos en qué tipo de vida andaban. Entonces termina sucediendo este tipo de cosas involucrando y mezclando la política con otros temas en los cuales tenemos que colocar personas que estén enfocadas en buscar el bien común del país. ¿No temes tú a incursionar en este mundo? Dígame. ¿No temes tú a incursionar en este mundo? Si te digo que no da miedo, sí da miedo. Si te digo que tenía temor de incursionar, sí, como cualquier panameño que no se quiere involucrar en política, que dice que se va a manchar. Y yo lo entiendo, pero entiendo la responsabilidad y la importancia de tener jóvenes profesionales y con la capacidad que se involucren dentro de la política para comenzar a hacer la lucha de los cambios que se requiere para nuestro país. Durante todo este caminar que has hecho, ¿no? Recolectando las firmas para lograr tu candidatura como Claro. diputado en este circuito, en San Miguelito, y conociendo también que San Miguelito históricamente es un distrito, es un circuito clientelista Sí. y que la mayoría de los diputados son de partidos políticos tradicionales, ¿tú crees que has logrado llegar y que podría de repente cambiar la mentalidad de estos electores y recibir ese apoyo tal cual lo hizo el diputado Juan Diego Vázquez en las pasadas elecciones? Claro que sí. Yo creo que la gente de San Miguelito hay más gente buena que gente mala. Hay más gente que quiere un cambio, hay más gente que se ha visto involucrada en estos temas por la forma en que los políticos actuales hacen política. Y cambiando esa forma y que vean gente distinta, le da esperanza de que sí hay un cambio. Nosotros somos jóvenes, profesionales, con toda la capacidad, no somos perfectos, somos personas que nos podemos equivocar, pero personas que vamos a saber reconocer nuestros errores y salir adelante, y nuestra palabra es nuestra bandera principal. Ajá, ¿tú qué opinas de estos candidatos también por la libre, que buscaron las firmas, se candidatizaron por la libre postulación y que han sido y que fueron postulados por partidos políticos tradicionales? Eso es su forma de hacer política. Cada quien hace su forma de hacer política. Mi forma de hacer política es que yo entré independiente por dos razones, y son las que yo le hablo y le digo a la gente. Un político independiente es aquel que no está amarrado a un poder político Ujú. y tampoco está amarrado a un poder económico. Eso te da la libertad de tomar las decisiones que tú quieras en el momento que sea, para representar la voz del pueblo, para representar verdaderamente a la gente que te dio ese apoyo para hoy en día, en mi caso, ser candidato a diputado independiente en San Miguelito. Yo respeto su forma de hacer política, pero no es la que yo hago. Yo sí me mantuve independiente y me voy a seguir independiente hasta el 5 de mayo del 2024. ¿Recibiste alguna propuesta por parte de algún colectivo político para postularte y aparecer en la Sí, papeleta? sí, tuvimos en conversaciones con algunos, pero porque yo creo que es importante escuchar. Nunca está de más escuchar, hablar, dialogar. Pero lo más importante es siempre mantenerte firme en tus principios. Y fue algo que yo, desde mi candidatura, desde que inicié y tomé la decisión junto con Dios y mi esposa de involucrarnos en la política, dijimos, nos mantenemos independientes por una simple razón, lo que te dije, mantenernos separados de cualquier poder político y cualquier poder económico que no nos permita representar a aquellos que nos están apoyando. ¿Cuál de estos partidos, líderes de estos partidos políticos, recibiste algún tipo de propuesta? Sé de algunos, creo que de Vamos, que en estos momentos también, o sea, van a aparecer en la papeleta del CD panameñista. ¿Será esta nómina presidencial de quien recibiste o de Moca? Esos candidatos como tal no forman parte ya de la coalición Vamos. Ajá, sí. Yo conversé con uno de ellos, me había dicho que, claro, una vez ellos decidieron, pues, aparecer en la papeleta de esta nómina presidencial, Claro. o sea, se apartaron de Vamos, sí. Sí, eso es su forma, como vuelvo y repito, esa es la forma de ellos de hacer política, esa es la forma que ellos buscaron.
yo se las respeto, no puedo criticarles o que esa es su forma en que ellos están buscando llegar al poder. Yo lo único que les exhorto es que se mantengan firmes en defender la voz del pueblo y representar a las personas que realmente les están dando esa oportunidad. Y aquí entramos en un análisis, una reflexión. Dentro de los partidos políticos, y yo no satanizo los partidos políticos, Claro. hay gente buena y hay gente mala. Y dentro de los independientes hay gente buena y gente mala. Y eso lo tenemos que entender. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar en la búsqueda del voto para las personas que están escuchándome en estos momentos, que busquen un voto a conciencia. Y aquí entro de nuevo al dicho que me decía mi abuela: dime con quién andas y te diré quién eres. No me digas que tú vas a unirte con los mismos que no tienen en los problemas que estamos ahorita, que votaron a favor del contrato minero, y me vas a decir tú que vas a hacer una política diferente. A Nito no le permitieron hacer su política y hoy en día miren la situación que estamos. Entonces, se lo digo a todos mis contrincantes, a las personas, para que tomen conciencia, porque necesitamos liderazgos responsables. Lo que dicen, lo que hacen, lo cumplen. No que van a estar manipulados por un poder económico, por un poder político, y no lo va a dejar trabajar. Y eso ya lo hemos visto. Por eso necesitamos gente verdaderamente independiente para las elecciones del 2024. Y para culminar, ¿cuál sería el proyecto el cual quiere que recordemos a Luis Duque una vez llegue a la Asamblea Nacional como diputado? Sí, yo creo que seguir esa bandera del diputado Juan Diego Vázquez, de poder reformar esos cambios profundos en la Asamblea Nacional de Diputados. Por eso me involucré, reformando el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados. Creo que eso hay que retomarlo y hay que llevarlo con mucha profundidad y mucho análisis y mucha fuerza una vez entremos en el 2024, en julio, a ser diputados. Retomar para que esos cambios se den. Y de esa manera nosotros comenzar a hacer los cambios profundos en la Asamblea Nacional de Diputados, en temas de rendición de cuentas, transparencia, diputado que no va, no cobra y muchas otras cosas más que hay que cambiar. Ya estamos cansados de ese relajo, es hora de luchar por los cambios que nosotros queremos. Muchas gracias, Luis. Bien, hoy tuvimos acá en portada con nosotros a Lucho Duque, Duque con K, para que sepan, Duque con K, acá pues en portada. Por supuesto, él es candidato a diputado por la libre postulación en el distrito de San Miguelito. Ese es el circuito 8-2. 8-2. Cambió de ser 8-6, ahora es 8-2. Ah, 8-2. Así que ya lo saben. De esta manera vamos a culminar ya con el programa del día de hoy de portada. Hoy, 21 de noviembre del 2023, será hasta mañana.